53 llamadas. 53 veces sonó mi teléfono después de que Clara, mi nuera, descubriera lo que realmente había en el ático de esa casa podrida que me había regalado con tanto desprecio. Sal de nuestras vidas y quédate con esa casa podrida, me gritó frente a toda la familia durante la repartición de la herencia de mi marido. Sus palabras resonaron en la sala como bofetadas, mientras Mateo, mi propio hijo, permanecía en silencio, asintiendo como un cobarde. Yo acepté en silencio, con la dignidad que ellos nunca tuvieron. Creían que me estaban dando las migajas, lo que no servía para nada. Pero una semana después, cuando subí por primera vez al ático de esa casa familiar que había pertenecido a mi suegra, encontré algo que hizo que esas víboras ambiciosas llamaran hasta romper sus dedos marcando mi número. Pero todo había empezado de manera tan normal, tan familiar. Era un martes por la tarde, 3 semanas después del funeral de mi esposo. El aire olía a jazmines del jardín que él había plantado hace 30 años, esos jazmines que ahora florecían sin él para verlos. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había tejido cuando éramos jóvenes y creíamos que la vida era justa. Mateo, mi hijo, había llamado temprano para invitarme a cenar. Su voz sonaba extraña, como si cada palabra fuera cuidadosamente medida, como si estuviera leyendo un guión que habían escrito para él. Debí haber notado entonces que algo andaba mal. Debí haber prestado atención a ese tono forzado que usaba cuando era niño y había roto algo valioso, cuando venía a confesarme sus travesuras con esa misma voz culpable. Pero el dolor por la pérdida de mi marido me había vuelto ingenua, vulnerable. Pensé que mi hijo me estaba cuidando, que finalmente se había dado cuenta de que su madre viuda necesitaba compañía. ¡Qué tonta fui! Me puse mi vestido verde oliva, el que mi difunto marido siempre decía que hacía brillar mis ojos como esmeraldas. Tomé mi bolso de cuero gastado, el mismo que había llevado a nuestra primera cita hace 45 años. Mientras caminaba hacia la casa de Mateo, el sonido de mis pasos sobre las hojas secas me tranquilizaba. Era otoño, mi estación favorita, cuando todo se prepara para morir y renacer. Las farolas se encendían una a una, creando pequeños círculos de luz cálida en la acera. Los vecinos regaban sus jardines. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el humo de las chimeneas. Era una de esas tardes perfectas que te hacen creer que la vida es predecible, que las personas que amas jamás te traicionarían. Toqué el timbre y Clara abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido rojo intenso, demasiado ajustado para una cena familiar, como si fuera una reunión de negocios en lugar de recibir a su suegra. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol mientras me guiaba hacia el comedor. Cada paso sonaba como un martillo golpeando un clavo. La mesa estaba puesta con la vajilla cara que habían recibido de boda, la misma que yo había ayudado a elegir hace 8 años, cuando aún creía que esa mujer amaba a mi hijo. Pero algo se sentía diferente esa noche. Las flores del centro de mesa estaban marchitas, como si hubieran sido colocadas ahí hace días. El mantel tenía pequeñas manchas que Clara había intentado disimular con servilletas. Había un aire de urgencia en la casa, como si todo hubiera sido preparado apresuradamente para esta ocasión específica. Ahora entiendo que era porque habían decidido que esa sería la noche en que me quitarían todo. Mateo llegó del trabajo con los ojos esquivos. Me besó la frente como siempre, pero su abrazo duró menos de lo normal. Se había cortado el cabello muy corto, casi militar, y llevaba una camisa blanca que yo no recordaba haberle visto antes. Durante la cena, Clara hablaba sin parar sobre sus nuevos proyectos, sobre la necesidad de mudarse a una casa más grande, sobre lo caro que estaba todo. Mateo asentía mecánicamente, cortando su carne con movimientos bruscos. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra tenía un peso específico, como si estuvieran construyendo algo invisible entre los tres. Olivia, mi nieta de 17 años, apareció por la cocina con su uniforme escolar arrugado. Sus ojos verdes, idénticos a los míos, me miraron con una tristeza que no supe interpretar entonces. Se sentó a mi lado y tomó mi mano por debajo de la mesa. Sus dedos estaban fríos, temblorosos. Cuando Clara le pidió que subiera a hacer la tarea, Olivia apretó mi mano una vez más antes de desaparecer escaleras arriba. Ahora entiendo que me estaba despidiendo. La conversación derivó hacia mi salud, hacia mi soledad en esa casa grande después de la muerte de mi esposo. Clara mencionó casualmente que había visto un apartamento perfecto para mí, cerca del centro, con todo lo necesario para una mujer de mi edad. Mateo agregó que sería más seguro, más práctico.
Hablaban sobre mi vida como si yo no estuviera presente, como si fuera una niña que necesitara ser cuidada. El café se había enfriado en mi taza, pero seguí sosteniéndola, necesitando el calor de la porcelana entre mis dedos. Cuando finalmente mencionaron la herencia, lo hicieron con una delicadeza ensayada que me resultó más insultante que si hubieran sido directos. Papá había dejado muchas cosas que resolver, decían. Sería mejor centralizar todo, hacer una división justa. Clara sugirió que ella podría encargarse de los papeles, de las gestiones. Mateo añadió que yo no debería preocuparme por esas cosas complicadas. Sus voces se volvían cada vez más suaves, más convincentes. Era como si me estuvieran arrullando hacia un sueño del que no quería despertar. Pero ahora, recordando esa noche, puedo ver claramente todos los signos que ignoré. La forma en que Clara había memorizado cada detalle de lo que mi esposo había dejado. Como si hubiera estado inventariando nuestras posesiones durante meses, esperando el momento perfecto para reclamarlas. La manera en que Mateo evitaba mirarme a los ojos cuando hablaba de mi futuro, como si ya hubiera sido decidido sin mi participación. Y sobre todo, la urgencia mal disimulada en sus gestos, como si tuvieran prisa por terminar con este trámite incómodo. Los meses anteriores habían sido un torbellino de dolor y confusión. Mi esposo había muerto súbitamente de un infarto mientras regaba sus amados jazmines. Una mañana estaba desayunando conmigo, comentando sobre las noticias, y por la tarde ya no estaba. El shock me había dejado como flotando en una bruma espesa, incapaz de concentrarme en los detalles prácticos. Clara había aparecido inmediatamente, ofreciéndose a ayudar con los papeles del funeral, con los trámites del banco, con todo lo que yo no podía manejar en mi estado. Ahora entiendo que no era ayuda, era reconocimiento del terreno. Mientras yo lloraba en mi habitación, ella estaba tomando fotos de nuestros muebles, anotando números de cuenta, memorizando cada objeto de valor. Mateo la acompañaba en estas visitas, pero siempre se quedaba en la cocina, preparándote que yo nunca terminaba, mientras ella desaparecía por la casa con excusas de buscar documentos importantes. Durante esas semanas, Clara había desarrollado una rutina muy específica. Llegaba por las mañanas con bolsas de compras del supermercado, siempre con los productos más caros, como si estuviera gastando dinero que ya consideraba suyo. Reorganizaba mi despensa, tiraba cosas que según ella estaban vencidas, aunque yo sabía que no era cierto. Movía pequeños objetos del lugar, siempre con la excusa de limpiar mejor, pero yo notaba que desaparecían cosas menores. Un cenicero de plata, una figura de porcelana, un reloj de mesa que había sido de mi madre. Cuando le preguntaba por estos objetos, Clara me miraba con una expresión de preocupación exagerada y me decía que seguramente los había guardado en algún lugar y se me había olvidado. Que era normal, que el dolor me tenía confundida. Mateo respaldaba estas explicaciones con una rapidez que ahora me resulta sospechosa. Era como si hubieran ensayado estas conversaciones, preparándose para mis preguntas. Las visitas de Clara se volvieron más frecuentes después del funeral. Aparecía con Mateo casi todos los días, siempre con una excusa diferente: traer comida, revisar que yo estuviera bien, ayudar con la correspondencia. Pero yo empezaba a notar pequeños detalles extraños. La forma en que Clara conocía la ubicación exacta de cosas que yo nunca le había mostrado. Como sabía que las llaves de repuesto estaban en el cajón de la cocina, o donde guardaba los documentos importantes. Una tarde, mientras Clara estaba en el baño, revisé mi escritorio y noté que algunos papeles habían sido movidos. Mis estados de cuenta bancarios estaban en un orden diferente al que yo los había dejado. Las escrituras de la casa tenían pequeñas marcas, como si alguien las hubiera fotocopiado. Cuando confronté a Clara al respecto, me dijo que había estado ayudándome a organizarlos, que todo estaba muy desordenado y que ella solo quería facilitarme las cosas. Mateo había cambiado también. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso y atento, se había vuelto distante. Sus abrazos eran mecánicos, sus conversaciones superficiales. Cuando yo intentaba hablar sobre mi dolor, sobre cómo extrañaba a su padre, él cambiaba de tema rápidamente. Era como si mi tristeza fuera un obstáculo para algo más importante que tenía en mente. Un día, mientras Clara estaba en la cocina preparando almuerzo, escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. Estaba hablando con alguien sobre tasaciones, sobre el valor de mercado de casas en mi barrio. Mencionaba específicamente mi dirección, describía las características de la propiedad como si ya fuera suya. Cuando me vio escuchando, colgó rápidamente y me dijo que había sido una llamada equivocada.
Pero la gota que derramó el vaso fue cuando encontré a Clara en el dormitorio que había compartido con mi esposo. Estaba abriendo cajones, revisando la ropa de él, separando cosas en montones. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que pensaba que sería bueno donar la ropa, que era doloroso para mí tener esas cosas ahí. Pero yo había visto cómo guardaba discretamente los gemelos de oro de mi esposo, su reloj de bolsillo, pequeños objetos valiosos que desaparecían entre sus pertenencias. Esa noche, en la cena que ahora entiendo fue cuidadosamente planeada, Clara finalmente mostró sus cartas. Habló sobre la importancia de simplificar mi vida, de no cargar con responsabilidades innecesarias. Mencionó que había consultado con un abogado, por mi bien, para entender mejor cómo manejar la herencia. Mateo agregó que ellos estarían encantados de encargarse de todos los aspectos legales y financieros. Presentaron un plan que habían elaborado con lujo de detalles. Yo me mudaría a un apartamento pequeño y cómodo, ellos se encargarían de vender la casa familiar y administrar el dinero resultante. Clara había traído incluso folletos de residencias para personas mayores, lugares donde podría hacer amigas de mi edad y tener actividades apropiadas para mi situación. El documento que pusieron frente a mí esa noche era un poder notarial amplio que les daría control total sobre todos mis bienes. Clara lo explicó como una formalidad necesaria, algo que me protegería de futuras complicaciones. Mateo añadió que de esta manera yo no tendría que preocuparme por nada, que ellos se encargarían de todo mientras yo me adaptaba a mi nueva vida. Pero cuando pregunté por la casa de mi suegra, esa propiedad vieja en las afueras de la ciudad que había pertenecido a la familia durante generaciones, sus expresiones cambiaron. Clara la describió como un lugar inhabitable, lleno de humedad y problemas estructurales. Mateo añadió que sería más una carga que un beneficio, que los costos de mantenimiento superarían cualquier valor que pudiera tener. Fue entonces cuando Clara pronunció esas palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre: sal de nuestras vidas y quédate con esa casa podrida. Lo dijo con tanto veneno, con tanto desprecio, que hasta Olivia, mi nieta, levantó la cabeza sorprendida desde la escalera donde había estado escuchando a escondidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo no dijo nada, simplemente asintió como si esas palabras hubieran salido de su propia boca. Era la confirmación de que mi hijo había elegido el dinero por encima de su madre. La humillación no terminó ahí. Clara continuó su discurso venenoso, explicándole a toda la familia presente cómo yo era una carga, cómo mi negativa a firmar los papeles estaba complicando todo innecesariamente. Habló de mi edad, de mi incapacidad para manejar mis propios asuntos, de lo egoísta que era al aferrarme a propiedades que no podía mantener. Sus palabras caían sobre mí como piedras, cada una calculada para herirme donde más dolía. Pero lo que más me dolió fue ver a Mateo ahí parado, con los brazos cruzados, sin defender a su madre. Este era el mismo niño que había cuidado cuando tuvo fiebre durante días, el mismo que había llorado en mis brazos cuando otros niños se burlaban de él en la escuela, el mismo al que había trabajado doble turno para pagarle los estudios universitarios. Ahora me miraba como si fuera una extraña que se interponía en sus planes. César, mi cuñado, había estado presente esa noche junto con su esposa Virginia. Ellos tampoco dijeron nada en mi defensa. Se quedaron ahí sentados, incómodos pero silenciosos, como si presenciar mi humillación fuera el precio que tenían que pagar por mantener la paz familiar. Virginia incluso asintió cuando Clara sugirió que sería lo mejor para todos si yo aceptaba la propuesta sin causar más problemas. Esa noche volví a mi casa con el corazón roto y un papel arrugado en la mano, las escrituras de la casa de mi suegra, esa propiedad que todos consideraban una carga inútil. Clara me las había entregado con una sonrisa burlona, como quien regala basura a un mendigo. Toma tu casa podrida, me había dicho. Al menos tendrás un techo donde morirte sola. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. No solo había perdido a mi esposo, sino que también había descubierto que mi hijo era capaz de traicionarme por dinero. Me quedé en mi casa, evitando las llamadas de Clara, que ahora se había vuelto insistente con el tema de mi mudanza. Aparecía sin avisar, siempre con Mateo a remolque, preguntando cuándo iba a comenzar a empacar mis cosas. Clara había comenzado a actuar como si la casa ya fuera suya. Traía a amigas para mostrarles el lugar, hablando abiertamente sobre sus planes de remodelación. Comentaba sobre qué paredes derribaría, qué muebles mantendría, cómo convertiría mi dormitorio en un vestidor. Todo esto mientras yo estaba presente, como si fuera invisible o ya no viviera ahí. Mateo había dejado de visitarme solo. Siempre venía acompañado de Clara,
como si necesitara su permiso para ver a su propia madre. Durante estas visitas, él se mantenía callado mientras ella revisaba mis armarios, sugiriendo qué ropa debería donar y qué objetos no necesitaría en mi nueva vida. Era como ver a mi hijo convertido en un títere, moviéndose según los hilos que ella manejaba. Una tarde, Clara llegó con una cámara profesional y comenzó a tomar fotos de cada habitación. Cuando le pregunté para qué eran, me dijo que las necesitaba para el agente inmobiliario, para acelerar el proceso de venta. Fotografió cada mueble, cada cuadro, cada objeto decorativo, como si estuviera documentando un inventario. Mateo sostenía las luces mientras ella trabajaba, los dos moviéndose por mi casa con la eficiencia de profesionales. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el jardín donde mi esposo había plantado sus jazmines. El aroma de las flores se mezclaba con el aire fresco de la noche, y por primera vez en semanas, pude pensar con claridad. Fue entonces cuando tomé la decisión de ir a ver esa casa que todos consideraban tan inútil, esa propiedad que Clara me había regalado con tanto desprecio. Al día siguiente, temprano en la mañana, tomé un taxi hasta las afueras de la ciudad. La casa de mi suegra estaba en un barrio que había conocido mejores tiempos, rodeada de terrenos baldíos y edificaciones antiguas. Desde afuera, efectivamente parecía abandonada. La pintura se descascaraba, el jardín estaba lleno de maleza, y algunas ventanas tenían los cristales rotos. Entendía por qué Clara la había considerado sin valor. Pero cuando abrí la puerta con las llaves que habían estado guardadas en el cajón de mi cocina durante años, algo cambió. La casa tenía una atmósfera especial, como si estuviera llena de recuerdos esperando ser descubiertos. Los rayos de sol se filtraban por las ventanas polvorientas, creando patrones de luz que bailaban sobre los muebles cubiertos por sábanas blancas. Caminé lentamente por cada habitación, descubriendo rincones que no había visto desde la muerte de mi suegra hace 15 años. Había muebles antiguos de madera sólida, cuadros con marcos dorados, una biblioteca llena de libros encuadernados en cuero. Todo estaba cubierto de polvo, pero en perfectas condiciones, como si el tiempo se hubiera detenido en esta casa. La cocina conservaba todos los utensilios originales: ollas de cobre, platos de porcelana fina, cubiertos de plata que brillaban débilmente bajo la luz tenue. El comedor tenía una mesa para 12 personas, con sillas tapizadas en terciopelo verde que solo necesitaban una buena limpieza para volver a lucir elegantes. Era evidente que mi suegra había vivido rodeada de objetos valiosos que nadie había pensado en valorar adecuadamente. Pero fue cuando decidí subir al segundo piso que realmente comencé a entender la magnitud de lo que Clara me había regalado. Las habitaciones de arriba estaban mejor conservadas, protegidas de la humedad por un techo que había resistido perfectamente el paso del tiempo. Había 3 dormitorios, cada uno amueblado completamente, con armarios llenos de ropa de época y cajas que contenían documentos, fotografías y objetos personales. El baño principal tenía una bañera de hierro fundido con patas de león, grifos de bronce y azulejos importados que debían valer una fortuna. Todo el segundo piso respiraba elegancia y calidad, el tipo de materiales y acabados que ya no se fabrican, que hoy día costarían fortunas reproducir. Pero fue cuando vi la escalera que llevaba al ático que mi corazón comenzó a latir más rápido. Era una escalera de madera sólida, con barandillas talladas a mano, que ascendía hacia una puerta de roble que no había sido abierta en años. Por alguna razón, sentí que ahí arriba me esperaba algo importante, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre esta casa que Clara había despreciado tanto. Subí esa escalera hacia el ático con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada escalón crujía bajo mis pies, como si la casa me estuviera advirtiendo que me preparara para lo que estaba a punto de descubrir. La puerta del ático estaba cerrada con un pestillo oxidado que resistió mis primeros intentos, pero finalmente cedió con un gemido metálico que resonó por toda la casa. Cuando empujé la puerta, una ráfaga de aire cálido y polvoriento me golpeó la cara. El ático era mucho más grande de lo que había imaginado, extendiéndose por toda la superficie de la casa. La luz del sol se filtraba por una claraboya que había estado oculta desde el exterior, iluminando un espacio que parecía sacado de un cuento de tesoros escondidos. Pero no eran solo tesoros lo que encontré ahí arriba. Había algo mucho más valioso: la verdad. Sobre una mesa de roble macizo, protegidos por un vidrio grueso, estaban esparcidos documentos que parecían importantes. Me acerqué con manos temblorosas y comencé a examinarlos. Eran escrituras, planos, certificados que databan de décadas atrás. Documentos que Clara jamás había visto,
que nadie había pensado en buscar. Las primeras escrituras que revisé me dejaron sin aliento. La propiedad que yo creía que era solo una casa vieja en realidad abarcaba un terreno de 5 hectáreas. 5 hectáreas que incluían no solo la casa, sino también varios lotes baldíos que ahora estaban en el centro de una zona de desarrollo urbano. Según los documentos, estos terrenos habían sido adquiridos por mi suegra en los años 60, cuando toda esa área era considerada rural y sin valor. Pero ahí no terminaba todo. Entre los papeles encontré un informe geológico fechado apenas 2 años atrás. Alguien, probablemente contratado por el ayuntamiento, había hecho estudios del suelo para un proyecto de infraestructura. El informe confirmaba que el terreno era perfecto para construcción, con acceso directo a las principales vías de comunicación que se estaban desarrollando en la zona. Había también correspondencia entre mi suegra y varios desarrolladores inmobiliarios. Cartas que databan de los últimos años de su vida, donde diferentes empresas le ofrecían sumas astronómicas por el terreno. Ofertas que ella había rechazado sistemáticamente, aparentemente esperando el momento adecuado para vender o simplemente porque no necesitaba el dinero. La última carta era de una empresa constructora muy conocida en la ciudad, fechada apenas 6 meses antes de la muerte de mi suegra. Le ofrecían una cantidad que me hizo parpadear varias veces para asegurarme de que había leído correctamente los ceros. Era más dinero del que yo había visto en toda mi vida, suficiente para comprar 20 casas como la que Clara tanto codiciaba. Pero los documentos revelaban algo aún más impactante. Había planos urbanísticos oficiales que mostraban el desarrollo futuro de toda la zona. Según estos planos, el gobierno había aprobado la construcción de un centro comercial gigantesco justo al lado de mi propiedad y una estación de metro que conectaría directamente con el centro de la ciudad. El valor de mi terreno no solo era alto ahora, sino que se multiplicaría exponencialmente en los próximos años. Entre los papeles también encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Una carta personal de mi suegra dirigida a mí. Era una carta que había escrito poco antes de morir, explicándome sobre estos documentos y pidiéndome que los mantuviera en secreto hasta el momento adecuado. Ella había previsto que después de su muerte, y especialmente después de la muerte de mi esposo, habría personas que tratarían de aprovecharse de mi situación. En la carta, mi suegra me explicaba que había mantenido en secreto el verdadero valor de la propiedad porque conocía bien el carácter de ciertas personas en la familia. Había notado las miradas codiciosas de Clara durante las reuniones familiares, la manera en que evaluaba cada objeto valioso en nuestras casas. Mi suegra había sido una mujer muy observadora, y había visto venir esta traición mucho antes que yo. La carta terminaba con instrucciones específicas sobre cómo manejar la situación cuando llegara el momento. Me recomendaba el nombre de un abogado de confianza, Sebastián Morales, que había trabajado con ella en el pasado y conocía todos los detalles legales de la propiedad. También me aconsejaba que mantuviera todo en secreto hasta tener todos los documentos legales en orden, para evitar que alguien pudiera sabotear mis derechos sobre el terreno. Pero había más sorpresas en ese ático. En un baúl de madera tallada encontré joyas que habían pertenecido a varias generaciones de la familia. Collares de perlas, pulseras de oro, anillos con piedras preciosas que brillaban incluso bajo la luz tenue del ático. Cada pieza estaba cuidadosamente envuelta en papel de seda y acompañada de pequeñas tarjetas que explicaban su historia y procedencia. Había también una colección de monedas antiguas, algunas de plata, otras de oro, organizadas en álbumes especiales. Según las anotaciones de mi suegra, muchas de estas monedas eran extremadamente raras y valiosas. Había incluso certificados de autenticidad emitidos por casas de subastas prestigiosas, confirmando que algunas piezas valían más que un auto nuevo. En otro rincón del ático descubrí algo que me llenó de emoción: cuadros originales de artistas reconocidos, cuidadosamente almacenados en fundas protectoras. Mi suegra había sido una coleccionista discreta, adquiriendo obras de arte durante décadas sin hacer alarde de su valor. Había pinturas de artistas locales que ahora eran famosos internacionalmente, obras que habían comprado por poco dinero y que ahora valían fortunas. Entre todos estos tesoros, lo que más me impactó fue encontrar documentos que demostraban cómo Clara había estado investigando mi situación financiera durante meses. Había fotocopias de mis estados de cuenta bancarios, copias de las escrituras de mi casa, incluso informes sobre mis pólizas de seguro. Todo esto había sido obtenido de manera ilegal, probablemente sobornando a empleados bancarios o utilizando información que Mateo había conseguido durante sus visitas a mi casa. Los documentos mostraban que Clara había estado planeando esta estafa desde mucho antes de la muerte de mi esposo.
Había cronogramas detallados sobre cuándo y cómo se acercaría a mí, qué estrategias usaría para convencerme de firmar los poderes notariales. Incluso tenía listas de propiedades donde planeaba mudarme para mantenerme alejada mientras ellos liquidaban mis bienes. Lo más perturbador era un documento donde Clara había calculado exactamente cuánto dinero obtendrían de la venta de mis propiedades, cómo lo dividirían entre ella y Mateo, y cuánto me darían a mí como mesada para mantenerme tranquila. Habían planeado darme apenas una fracción mínima de lo que realmente valían mis bienes, lo suficiente para sobrevivir pero no para ser independiente. Pero el documento que más me dolió fue una conversación transcrita entre Clara y Mateo, aparentemente grabada por ella para tener evidencia de su acuerdo. En esa conversación, mi propio hijo decía textualmente que yo era demasiado vieja para manejar dinero, que sería mejor para todos si ellos se encargaban de todo, y que de cualquier manera, yo no viviría lo suficiente para gastar todo ese dinero. Había también evidencia de que habían estado investigando residencias para ancianos, lugares donde planeaban internarme una vez que tuvieran control total de mis finanzas. Clara había visitado varios establecimientos, había preguntado sobre costos y servicios, como si ya hubiera decidido mi futuro sin consultarme. Esa tarde, sentada en el ático rodeada de evidencias de la traición más dolorosa de mi vida, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo tenía en mis manos los medios para defenderme, sino también para darles a Clara y Mateo exactamente lo que se merecían. Pero esta vez, yo sería quien tuviera el control de la situación. Al día siguiente, bajé de ese ático transformada en una mujer completamente diferente. No era la viuda vulnerable que Clara creía poder manipular, sino alguien que finalmente conocía el verdadero alcance de su poder. Pero decidí no mostrar mis cartas inmediatamente. En lugar de eso, desarrollé mi propio plan, uno que requería paciencia, silencio y una actuación digna de los mejores teatros. Lo primero que hice fue contactar a Sebastián Morales, el abogado que mi suegra había recomendado en su carta. Cuando lo llamé y mencioné el nombre de mi suegra, su tono cambió inmediatamente. Me pidió que fuera a su oficina esa misma tarde, y cuando le mostré los documentos que había encontrado en el ático, su expresión se volvió muy seria. Sebastián me explicó que mi suegra había sido una de sus clientas más astutos. Ella había previsto exactamente esta situación y había dejado instrucciones muy específicas sobre cómo proteger mis intereses. El abogado me confirmó que los documentos eran completamente legales y que yo era la única propietaria legítima de todo ese terreno. Pero más importante aún, me advirtió sobre las tácticas que Clara probablemente usaría para tratar de arrebatarme la propiedad. Durante esa reunión, Sebastián me mostró documentos adicionales que mi suegra había dejado en su custodia. Incluían poderes revocatorios que anulaban automáticamente cualquier documento que yo pudiera firmar bajo coerción, y declaraciones juradas donde ella explicaba sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de Clara hacia la familia. El abogado también me informó sobre algo que me llenó de satisfacción. Las fotocopias de mis documentos personales que Clara había obtenido ilegalmente constituían varios delitos federales. Había evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra ella por fraude, invasión de privacidad y conspiración. Sebastián ya había comenzado a recopilar toda la información necesaria para presentar una demanda. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que Clara y Mateo entendieran exactamente lo que habían perdido por su codicia. Así que desarrollé un plan que comenzaría con fingir que había aceptado mi derrota. Esa noche, cuando Clara llegó con Mateo para presionarme nuevamente sobre la mudanza, los recibí con una actitud completamente diferente. Les dije que había reflexionado sobre sus palabras, que tenían razón en que yo era demasiado vieja para manejar tantas responsabilidades. Clara no pudo ocultar su satisfacción cuando le dije que estaba lista para firmar todos los documentos necesarios. Durante los días siguientes, actué como la viuda derrotada que ellos esperaban ver. Permití que Clara organizara mis pertenencias, que hiciera citas con agentes inmobiliarios, que planificara cada detalle de mi supuesta nueva vida. Mientras tanto, yo documentaba cada una de sus acciones, grababa nuestras conversaciones y recopilaba evidencia adicional de su fraude. Clara se había vuelto tan confiada que comenzó a cometer errores. Trajo a sus amigas para mostrarles su nueva casa, hablando abiertamente sobre sus planes de remodelación como si la propiedad ya fuera suya. Incluso llegó a contratar a un decorador para que hiciera diseños preliminares, gastando dinero que aún no tenía en proyectos que jamás se realizarían. Mateo, por su parte, había comenzado a actuar como el nuevo patriarca de la familia. Se había mudado temporalmente a mi casa,
supuestamente para cuidarme durante la transición, pero en realidad para asegurarse de que yo no cambiara de opinión. Durante las noches, lo escuchaba hablar por teléfono con Clara, planificando cómo dividirían el dinero de la venta y discutiendo qué harían con cada objeto valioso de la casa. Pero había alguien más en esta historia que estaba viendo todo con la misma claridad que yo, Olivia, mi nieta. Durante una de las visitas familiares, cuando Clara estaba particularmente eufórica mostrándole a Virginia sus planes para la casa, Olivia se me acercó discretamente. «Abuela», me susurró al oído, «sé que algo no está bien aquí. Papá y mamá han estado actuando muy extraño, y he escuchado conversaciones que no me gustan. Si necesitas ayuda, puedes confiar en mí». Esa noche, después de que todos se fueron, Olivia se quedó conmigo. Le conté todo lo que había descubierto, le mostré algunos de los documentos del ático, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al entender la magnitud de la traición de sus propios padres. Olivia me confirmó cosas que yo había sospechado, pero no había podido comprobar. Me contó que había visto a Clara revisando mis documentos cuando yo no estaba presente, que había escuchado conversaciones telefónicas donde sus padres discutían sobre mi dinero como si ya fuera suyo, y que incluso habían estado planificando vacaciones caras que pagarían con los fondos de la venta de mis propiedades. Pero lo que más me dolió escuchar fue cuando Olivia me dijo que Clara había estado diciéndole a sus amigas que yo estaba desarrollando signos de demencia, que era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran que internarme en una institución. Esta mentira no solo justificaría el control total sobre mis finanzas, sino que también la protegería legalmente si alguien cuestionaba sus acciones. Con la ayuda de Olivia, comencé a implementar la segunda fase de mi plan. Necesitaba que Clara y Mateo se sintieran completamente seguros de su victoria antes de revelar mis cartas. Así que aceleré el proceso, mostrándome cada vez más ansiosa por terminar con todos los trámites. Sebastián, siguiendo mis instrucciones, había preparado documentos falsos que parecían otorgarle a Clara el control que ella buscaba. Estos documentos no tenían ningún valor legal real, pero estaban diseñados para parecer auténticos a primera vista. El plan era que Clara firmara varios documentos creyendo que estaba asegurando su control sobre mis bienes, cuando en realidad estaría proporcionando evidencia adicional de su intento de fraude. Durante este periodo, Clara se había vuelto particularmente cruel conmigo. Ya no se molestaba en fingir amabilidad, tratándome como si fuera una carga molesta que tenía que tolerar hasta conseguir lo que quería. Me hablaba con condescendencia, como si fuera una niña que no entendía lo que era mejor para ella. Una tarde, mientras ella dirigía a los trabajadores que estaban empacando mis pertenencias, escuché cómo le decía a uno de ellos: «No se preocupe por ser cuidadoso con esas cosas, la mayoría va a ser donada de cualquier manera. La vieja no va a necesitar la mitad de esto donde va». Esa misma noche, Clara trajo los documentos finales para que yo los firmara. Era un poder notarial completo que le daría control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Mateo estaba presente como testigo, junto con César y Virginia, quienes habían sido convencidos de que esto era lo mejor para mí. Cuando tomé la pluma para firmar, sentí una mezcla de tristeza y anticipación. Tristeza por la familia que había perdido, anticipación por la justicia que estaba a punto de servir. Firmé el documento con mano temblorosa, actuando como la anciana frágil que todos creían que era. Clara no pudo contener su satisfacción. Inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas, contactando agentes inmobiliarios, programando visitas para mostrar la casa, incluso reservando camiones de mudanza para el día siguiente. Su prisa era tan evidente que hasta Virginia comentó que quizás deberían tomarse las cosas con más calma. Pero Mateo respaldó a su esposa, diciendo que era mejor resolver todo rápidamente para evitarme más estrés. Habló sobre lo aliviado que se sentía de que finalmente yo estuviera en buenas manos, como si el hecho de despojarme de todo lo que tenía fuera un acto de caridad. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala rodeada de cajas y muebles cubiertos, sabiendo que al día siguiente comenzaría el espectáculo final. Clara había caído completamente en mi trampa, y ahora era el momento de cerrar las mandíbulas y enseñarle el verdadero significado de la palabra consecuencias. A la mañana siguiente, Clara apareció a las 7 en punto con una energía que no había visto en ella jamás. Traía café y pasteles caros, como si estuviéramos celebrando algo maravilloso en lugar de lo que ella creía que era mi desalojo definitivo. Mateo llegó poco después con un camión de mudanza y 3 trabajadores que Clara había contratado para trasladar mis pertenencias al apartamento que había elegido para mí. Lo que Clara no sabía era que Sebastián ya había activado la primera fase de mi contraataque.
Mientras ella dirigía a los trabajadores con la autoridad de alguien que se cree dueña de todo, el abogado estaba presentando en el juzgado una denuncia formal por fraude, acompañada de todas las evidencias que habíamos recopilado durante las últimas semanas. Olivia había llegado temprano, supuestamente para ayudar con el empaque, pero en realidad para ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. La pobrecita fingía tristeza por mi partida, pero yo podía ver en sus ojos la anticipación de la justicia que estaba por llegar. Mi nieta había demostrado tener más honor en sus 17 años que su padre en toda su vida. Clara había comenzado a actuar como si la casa ya fuera completamente suya. Daba órdenes a los trabajadores sobre qué muebles llevar al apartamento y cuáles dejar para ella, todo esto sin consultarme, como si mi opinión ya no importara. Había incluso comenzado a quitar cuadros de las paredes y a separar objetos decorativos según su propio criterio estético. Esto no va con la decoración que tengo planeada, decía mientras apartaba una lámpara antigua que había sido de mi madre. Y esta alfombra está demasiado gastada, será mejor donarla. Cada decisión que tomaba sobre mis pertenencias era como una bofetada, pero yo seguía fingiendo ser la anciana resignada que ella esperaba ver. Mateo se había encargado de contactar al banco para informar sobre el cambio en mis cuentas. Había programado una cita para esa misma tarde, donde Clara firmaría como apoderada legal y tendría acceso completo a todos mis fondos. La avaricia los había vuelto tan imprudentes que no habían pensado en verificar la legitimidad de los documentos que yo había firmado. Mientras los trabajadores cargaban mis pertenencias, Clara recibió una llamada que la puso eufórica. Era de un agente inmobiliario que ya tenía compradores interesados en mi casa. Habló durante varios minutos sobre el precio de venta, las condiciones de la negociación y hasta sobre la fecha tentativa de cierre. Todo esto a pocos metros de mí, como si yo fuera invisible. Sí, la propietaria anterior ya no será un problema, la escuché decir. Está siendo reubicada en un lugar más apropiado para su edad. Puede traer a sus clientes mañana mismo si quiere. Pero la llamada que realmente estaba esperando llegó a las 10:30 de la mañana. Era Sebastián, informándome que todo estaba listo para la siguiente fase del plan. Las autoridades ya habían sido notificadas, los documentos legales estaban en orden, y los oficiales llegarían exactamente al mediodía. Para entonces, Clara había invitado a varias de sus amigas para que vieran su nueva casa. Llegaron con champán y flores, felicitándola por su adquisición y elogiando su buen gusto para conseguir una propiedad tan hermosa en una zona tan exclusiva. Era como si estuvieran celebrando mi funeral mientras yo aún estaba viva. Una de sus amigas, una mujer llamada Patricia que siempre me había tratado con condescendencia, comentó: «Qué suerte que la anciana haya entrado en razón. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de las personas mayores». Otra agregó: «Clara, admiro mucho cómo has manejado esta situación. No debe haber sido fácil convencer a tu suegra de que esto era lo mejor para ella». Clara aceptaba estos elogios con una modestia falsa que me daba náuseas. Hablaba sobre lo difícil que había sido para ella tomar el control de mis asuntos, como si fuera un sacrificio personal en lugar del robo calculado que realmente era. Mateo, mientras tanto, había comenzado a revisar mis documentos personales más íntimos. Lo vi hojeando cartas que mi esposo me había escrito, fotografías familiares, incluso mi diario personal. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que necesitaba organizar mis papeles para facilitar la transición. «Mamá, algunas de estas cosas son muy personales», me dijo con una sonrisa condescendiente. «Será mejor que las guardemos en un lugar seguro para que no se pierdan durante la mudanza». Lo que realmente estaba haciendo era buscar cualquier documento que pudiera complicar sus planes. Había apartado especialmente las escrituras originales de mi casa, los títulos de mis inversiones, y cualquier papel que pudiera darme algún tipo de poder legal en el futuro. A las 11:30, Clara decidió que era momento de ir al banco. Me pidió que me preparara para acompañarlos, actuando como si fuera un favor que me estaba haciendo al permitirme estar presente durante la transferencia de mis propias cuentas. Mateo ya había llamado un taxi, y Clara había empacado todos los documentos que creía necesarios para completar el proceso. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, escuchamos el sonido de varios automóviles deteniéndose frente a la casa. Clara miró por la ventana con curiosidad, esperando ver quizás más compradores potenciales o algún trabajador adicional que había contratado. Su expresión cambió dramáticamente cuando vio a 3 oficiales de policía bajándose del primer vehículo, seguidos por Sebastián y 2 hombres en trajes que obviamente eran oficiales del juzgado.
El segundo automóvil contenía a 2 investigadores de fraude bancario que Sebastián había contactado después de revisar la evidencia de las actividades ilegales de Clara. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Clara con una voz que comenzaba a temblar. Sus amigas, que momentos antes estaban celebrando, ahora se veían confundidas y preocupadas. Mateo se había puesto pálido y miraba hacia la puerta como si estuviera considerando huir. Sebastián entró primero, llevando una carpeta gruesa llena de documentos legales. Los oficiales lo siguieron, y uno de ellos pidió identificación a todos los presentes. El investigador de fraude comenzó inmediatamente a explicar que habían venido a ejecutar una orden judicial relacionada con actividades fraudulentas y apropiación indebida de propiedades. «Señora Clara», dijo el investigador principal, «tenemos evidencia de que usted ha estado involucrada en una conspiración para defraudar a la señora Matilde mediante documentos falsificados y coerción. También tenemos pruebas de acceso ilegal a información bancaria privada y manipulación de documentos legales». Clara trató de mantener la compostura, pero su voz se quebró cuando respondió: «Debe haber algún error. Yo solo estoy ayudando a mi suegra con sus asuntos financieros. Ella me pidió que me hiciera cargo de todo». Fue entonces cuando Sebastián abrió su carpeta y comenzó a mostrar las evidencias. Las fotocopias ilegales de mis documentos bancarios, las grabaciones de las conversaciones donde Clara y Mateo discutían sobre mi dinero, los planos fraudulentos para internarme en una institución, todo estaba ahí, organizado cronológicamente y documentado legalmente. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Sebastián reveló los documentos del ático. Cuando explicó el verdadero valor de la propiedad que Clara me había regalado con tanto desprecio, vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: confusión, incredulidad, horror, y finalmente, una rabia pura que no pudo ocultar. «Eso es imposible», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Esa casa no vale nada. Está llena de humedad y a punto de caerse. Yo la revisé personalmente». El investigador sonrió mientras le mostraba los documentos oficiales que confirmaban el valor real del terreno. «Señora, según nuestros registros, usted le regaló a su suegra una propiedad valorada en varios millones de pesos. Considerando que esto ocurrió como parte de un esquema para defraudarla de sus otros bienes, esto constituye evidencia adicional de su intención criminal». Mateo había comenzado a negar todo, insistiendo en que solo había estado tratando de ayudar a su madre. Pero cuando Sebastián reprodujo algunas de las grabaciones donde él participaba activamente en la planificación del fraude, sus excusas se desmoronaron completamente. Las amigas de Clara habían comenzado a retirarse discretamente. Obviamente no querían estar asociadas con lo que claramente se estaba convirtiendo en un escándalo criminal. Patricia, que momentos antes elogiaba a Clara por su manejo de la situación, ahora fingía no conocerla bien. Pero lo que más satisfacción me dio fue ver la reacción de Clara cuando finalmente entendió la magnitud de lo que había perdido. No solo había fallado en su intento de robarme, sino que me había entregado voluntariamente la propiedad más valiosa de toda la herencia. Su propia codicia y desprecio habían sido los instrumentos de su derrota. El momento que más había esperado finalmente llegó cuando uno de los oficiales le pidió a Clara que extendiera sus manos. «Señora Clara, está usted arrestada por fraude, conspiración y apropiación indebida. Tiene derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado». Las esposas metálicas brillaron bajo la luz de la mañana mientras se cerraban alrededor de sus muñecas, el mismo sonido que había escuchado tantas veces en las películas, pero que ahora resonaba como música celestial en mis oídos. Clara comenzó a gritar, pero ya no era la mujer controlada y manipuladora que había conocido. Era una criatura desesperada, furiosa, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. «Esto es una conspiración. Esa vieja me tendió una trampa. Mateo, haz algo. No dejes que se salga con la suya». Pero Mateo tenía sus propios problemas. El segundo oficial ya lo había esposado también, y le estaba leyendo sus derechos mientras él balbuceaba excusas incoherentes. «Mamá, yo no sabía. Clara me convenció. Yo solo quería ayudarte». Sus palabras sonaban patéticas, como las de un niño que había sido atrapado robando dulces. Sebastián se acercó a mí con una sonrisa profesional pero satisfecha. «Señora Matilde, los documentos que firmó ayer no tienen ningún valor legal. Como habíamos planeado, eran completamente falsos. Sus propiedades y cuentas bancarias permanecen completamente bajo su control. Además,
Tenemos evidencia suficiente para recuperar cualquier objeto personal que ellos hayan tomado de su casa. Mientras los oficiales escoltaban a Clara y Mateo hacia los vehículos policiales, ella se volvió hacia mí con una expresión de odio puro que me heló la sangre. Te vas a arrepentir de esto, vieja maldita. Cuando salga de la cárcel, me voy a encargar de que pagues por esto. Te voy a quitar hasta el último peso. Pero sus amenazas ya no me daban miedo. Por primera vez en meses, me sentí completamente en control de mi propia vida. Clara, le dije con una calma que le enfureció aún más. Espero que en la cárcel tengas tiempo para reflexionar sobre las palabras que me dijiste. Sal de nuestras vidas y quédate con esa casa podrida. Gracias por el consejo. Me ha resultado muy útil. Los investigadores se quedaron varias horas más, documentando todas las evidencias adicionales que encontraron en mi casa. Había más pruebas de las actividades ilegales de Clara de las que yo había imaginado. Habían encontrado llaves copiadas de mi casa, dispositivos de grabación que había instalado sin mi conocimiento, e incluso medicamentos que había estado agregando a mi té para mantenerme somnolienta y confundida durante nuestras conversaciones importantes. Olivia había estado llorando en silencio durante todo el arresto, pero se acercó a mí cuando los oficiales se fueron. Abuela, siento mucho lo que papá y mamá te hicieron. No puedo creer que fueran capaces de algo así. La abracé fuertemente, sabiendo que ella era la única familia que realmente me quedaba. Mi niña, le dije, tú no tienes nada de qué disculparte. Tu valor para contarme la verdad fue lo que me dio fuerzas para luchar. Sin ti, ellos habrían ganado. Esa tarde, Sebastián y yo fuimos al banco para asegurar todas mis cuentas y cambiar todos los códigos de acceso. El gerente, que había conocido a mi familia durante años, estaba horrorizado cuando le expliqué lo que había estado pasando. Me aseguró que implementarían medidas adicionales de seguridad para proteger mis fondos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Sebastián me llevó a conocer personalmente a los representantes de la empresa constructora que había estado interesada en mi terreno. Cuando les mostré los documentos del ático y confirmé que yo era la propietaria legal de toda la propiedad, su oferta superó incluso mis expectativas más optimistas. Señora Matilde, me dijo el director de desarrollo, su propiedad está ubicada en el punto exacto donde vamos a construir nuestro proyecto más ambicioso. Estamos preparados para ofrecerle una suma que le permitirá vivir cómodamente el resto de su vida, más una participación en las ganancias futuras del desarrollo. La cantidad que me ofrecieron era tan grande que tuve que pedirles que la escribieran en papel para poder creerla. Era más dinero del que había visto en toda mi vida, suficiente para comprar 10 casas como la que Clara tanto había codiciado. Pero más importante que el dinero era la sensación de haber recuperado mi dignidad y mi independencia. Durante los días siguientes, las noticias del arresto se extendieron por toda la familia extendida. César y Virginia vinieron a verme, llenos de disculpas por no haber defendido cuando Clara me humilló. Matilde, me dijo César, nunca imaginamos que las cosas llegaran tan lejos. Pensamos que era solo una disputa familiar normal. Les dije que los entendía, pero que también esperaba que hubieran aprendido algo sobre la importancia de defender lo correcto, incluso cuando es incómodo. Virginia lloró cuando le conté todos los detalles de la conspiración, especialmente las partes sobre los planes de internarme en una institución. Las amigas de Clara también comenzaron a llamarme, tratando de distanciarse de las acciones de ella. Patricia, que había elogiado a Clara por manejar mi situación, ahora insistía en que nunca había entendido realmente lo que estaba pasando. Todas querían asegurarme que ellas nunca habrían aprobado un fraude si hubieran sabido la verdad. Pero la llamada que más me satisfizo fue de la directora de una de las residencias para ancianos que Clara había visitado. Señora Matilde, me dijo, una mujer vino aquí hace unas semanas preguntando sobre nuestros servicios para su suegra. Dijo que usted estaba desarrollando demencia y que necesitaría cuidado especializado pronto. Después de ver las noticias sobre su situación, queríamos informarle de esta visita. Esta información proporcionó evidencia adicional de la premeditación de Clara, y Sebastián la agregó inmediatamente al expediente legal. Cada nuevo detalle que emergía hacía que la situación legal de Clara y Mateo fuera peor. Una semana después del arresto, recibí una carta de Clara desde la cárcel. Era una mezcla patética de disculpas falsas y amenazas veladas. Trataba de justificar sus acciones diciendo que solo había estado preocupada por mi bienestar, que todo había sido un malentendido, que si yo retiraba los cargos, ella podría demostrar que realmente me amaba como a una madre.
Pero la parte que más me molestó fue cuando escribió: Matilde, sabes que en el fondo yo tenía razón sobre esa casa. Sin importar lo que digan los documentos, sigue siendo un lugar viejo y deteriorado. El dinero no puede cambiar eso. Era evidente que incluso ahora, enfrentando años de prisión, Clara no podía aceptar que su propia codicia y desprecio habían sido los instrumentos de su caída. Rompí la carta sin terminar de leerla y le dije a Sebastián que no quería recibir más correspondencia de ella. Mateo también había intentado contactarme, pero sus mensajes eran aún más patéticos que los de Clara. Trataba de culpar a su esposa por todo, insistiendo en que él había sido manipulado tanto como yo. Pero yo recordaba perfectamente cómo había permanecido en silencio cuando Clara me humilló, cómo había participado activamente en la planificación de mi despojo. Un mes después del arresto, Sebastián me informó que tanto Clara como Mateo habían sido formalmente acusados de múltiples delitos. El fiscal había decidido procesar el caso con todo el peso de la ley, especialmente debido a la naturaleza premeditada del fraude y el hecho de que habían dirigido sus acciones contra una persona vulnerable. Señora Matilde, me dijo Sebastián, basándome en la evidencia que tenemos, Clara podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Mateo, como cómplice, probablemente recibirá una sentencia menor, pero aún así significativa. Además, tendrán que pagar restitución completa por todos los objetos que tomaron de su casa. Pero para entonces, el dinero y la justicia legal ya no eran mi principal preocupación. Había comenzado a planificar mi nueva vida, una vida libre de personas que veían mi edad como una oportunidad para aprovecharse de mí. Tenía recursos más que suficientes para vivir cómodamente, y más importante aún, tenía la sabiduría que viene de haber sobrevivido a la traición más dolorosa imaginable. 3 meses después del arresto, mi vida había cambiado completamente, pero no de la manera que Clara había planeado. En lugar de estar internada en una residencia para ancianos, estaba viviendo en una hermosa casa nueva que había comprado con una pequeña fracción del dinero que recibí por la venta de mi terreno. Era un lugar moderno, seguro, con un jardín donde planté nuevos jazmines en memoria de mi esposo. Olivia se había mudado conmigo después de que los servicios sociales determinaran que no podía quedarse sola mientras sus padres estaban en prisión. Inicialmente había sido una medida temporal, pero ambas habíamos descubierto que disfrutábamos enormemente de la compañía mutua. Ella me ayudaba con la tecnología moderna, y yo le enseñaba las recetas familiares que Clara nunca había querido aprender. El proceso legal había avanzado más rápido de lo que Sebastián había predicho inicialmente. Clara había cometido el error de intentar sobornar a un oficial de la prisión para que le permitiera hacer llamadas telefónicas adicionales, lo cual había agregado nuevos cargos a su expediente. Su abogado le había aconsejado declararse culpable a cambio de una sentencia reducida, pero ella había rechazado cualquier acuerdo que incluyera admitir su culpabilidad. Mateo, por el contrario, había aceptado cooperar completamente con las autoridades a cambio de una sentencia menor. Durante las audiencias preliminares, había proporcionado detalles adicionales sobre los planes de Clara que ni siquiera yo conocía. Aparentemente, ella había estado planeando esta estafa durante más de 2 años, desde mucho antes de la muerte de mi esposo. Durante una de las audiencias a las que asistí, escuché testimonios que me hicieron entender la profundidad de la traición. Clara había estado documentando mis rutinas diarias, mis hábitos de sueño, incluso mis conversaciones telefónicas con amigas. Había creado un perfil psicológico detallado de mí, identificando mis debilidades emocionales y diseñando estrategias específicas para manipularme. Pero lo que más me impactó fue descubrir que Clara había estado envenenándome lentamente con sedantes suaves durante meses. Los análisis médicos que Sebastián había solicitado confirmaron la presencia de sustancias que explicaban la fatiga y confusión que había estado experimentando. No era el duelo lo que me había vuelto vulnerable, era una intoxicación deliberada y calculada. El médico que revisó los resultados me explicó que las dosis habían sido cuidadosamente calibradas para mantenerme somnolienta y confundida sin causar síntomas obvios que pudieran alertar a otros sobre lo que estaba pasando. Señora Matilde, me dijo, es un milagro que no haya sufrido daños permanentes. Unas pocas semanas más de esta intoxicación y podría haber desarrollado problemas cognitivos serios. Esta revelación me hizo sentir una mezcla de horror y alivio. Horror por darme cuenta de lo cerca que había estado de perder no solo mis bienes sino también mi mente, y alivio por entender que mi confusión y vulnerabilidad no habían sido signos de envejecimiento sino el resultado de un envenenamiento criminal. Durante este periodo, también recibí noticias sobre la reacción de la familia extendida al escándalo.
César y Virginia habían cortado completamente el contacto con Clara, incluso habían cambiado de abogado para asegurarse de no tener ninguna conexión profesional con ella. Otros parientes que habían sido cordiales con Clara durante años, ahora la trataban como si fuera una extraña peligrosa. Pero las consecuencias sociales para Clara se extendían más allá de la familia. Su círculo de amigas, que había cultivado cuidadosamente durante años, la había abandonado completamente. Patricia y las otras mujeres que habían celebrado en mi casa el día del arresto ahora fingían no conocerla bien. Algunos incluso habían dado testimonios para el fiscal sobre conversaciones sospechosas que habían tenido con Clara. Isaías, mi vecino de toda la vida, vino a visitarme a mi nueva casa una tarde. Era un hombre mayor, viudo como yo, que había observado toda la situación desde su ventana durante meses. Matilde, me dijo, yo sabía que algo andaba mal. Vi cómo Clara entraba y salía de tu casa a horas extrañas, cómo llevaba cajas cuando tú no estabas. Debí haber dicho algo antes. Le agradecí su preocupación, pero le expliqué que probablemente Clara habría encontrado una manera de desacreditar sus observaciones. Isaías, personas como Clara son expertas en hacer que otros parezcan los problemáticos. Si hubieras hablado antes, probablemente me habría convencido de que eras un vecino entrometido. A través de Sebastián, me enteré de que Clara había estado siguiendo un patrón similar con otras familias en el pasado. Los investigadores habían descubierto que había estado involucrada en 2 casos previos de abuso financiero de personas mayores, aunque nunca había sido procesada criminalmente. En ambos casos, había usado tácticas similares: ganar la confianza de la familia, aislar a la víctima, y luego tomar control gradual de sus finanzas. Esta información había convertido mi caso en algo mucho más grande que un simple fraude familiar. El fiscal estaba usando mi situación como el caso central de una investigación más amplia sobre redes de abuso financiero dirigidas a personas mayores. Clara no era solo una nuera codiciosa, era una criminal profesional que había perfeccionado sus métodos durante años. 6 meses después del arresto, finalmente llegó el día del juicio. Yo había decidido testificar personalmente, a pesar de las objeciones de Sebastián, quien temía que el proceso fuera demasiado estresante para mí. Pero yo necesitaba mirar a Clara a los ojos y decirle exactamente lo que pensaba de sus acciones. El día que subí al estrado, Clara me miró con una mezcla de odio y desdén que me confirmó que nunca había sentido remordimiento real por lo que había hecho. Incluso enfrentando años de prisión, seguía convencida de que yo era la villana de esta historia. Durante mi testimonio, relaté no solo los hechos del fraude, sino también el impacto emocional que había tenido en mí. Hablé sobre las noches de insomnio, preguntándome si realmente estaba perdiendo la razón. Describí la sensación de traición al descubrir que mi propio hijo había participado en el plan para despojarme de todo lo que tenía. Pero también hablé sobre mi recuperación, sobre cómo había encontrado la fuerza para luchar contra ellos. Señor juez, dije, Clara pensó que podía aprovecharse de mí porque soy una mujer mayor y viuda. Pero subestimó completamente mi determinación y mi inteligencia. Al final, su propia codicia fue la que la destruyó. Cuando el abogado de Clara intentó sugerir que yo había exagerado los hechos o que había malinterpretado las intenciones de su clienta, yo tenía respuestas preparadas para cada una de sus preguntas. Los meses de planificación con Sebastián habían valido la pena. Estaba completamente preparada para enfrentar cualquier táctica legal que intentaran usar. El momento más satisfactorio llegó cuando el abogado me preguntó si no pensaba que Clara había actuado con buenas intenciones, aunque hubiera cometido errores en el proceso. Señor, le respondí, las buenas intenciones no incluyen envenenar a alguien, falsificar documentos, o planificar internar a una persona en una institución mental contra su voluntad. Clara sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hizo con frialdad y premeditación. El juez, una mujer de mediana edad que había manejado muchos casos similares, pareció especialmente impresionada por la evidencia del envenenamiento. Durante su interrogatorio a Clara, fue implacable en sus preguntas sobre cómo había obtenido los sedantes y por qué había decidido usar esa táctica particular. Clara intentó negar todo, pero la evidencia era abrumadora. Los análisis médicos, los testimonios de testigos, las grabaciones que habíamos hecho, todo se combinaba para pintar un cuadro inequívoco de premeditación criminal. Su abogado había hecho lo mejor que pudo, pero no había manera de defenderse contra la montaña de evidencias que habíamos recopilado. Cuando finalmente llegó el momento de la sentencia, una semana después de concluir el juicio, yo estaba presente en la sala junto con Olivia y Sebastián.
Clara había perdido peso durante los meses en prisión, y su apariencia cuidadosamente mantenida había sido reemplazada por la de una mujer desesperada y derrotada. El juez se levantó para pronunciar la sentencia con una solemnidad que llenó toda la sala de un silencio expectante. Clara Méndez, dijo con voz firme, ha sido encontrada culpable de fraude agravado, conspiración, envenenamiento, falsificación de documentos y abuso financiero de una persona vulnerable. Considerando la premeditación de sus acciones, la duración de su conspiración y el daño tanto físico como emocional causado a la víctima, la sentencia de este tribunal es de 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 8 años. El golpe del martillo resonó como un trueno en la sala. Clara se desplomó en su silla, finalmente entendiendo que sus años de manipulación y engaño habían llegado a su fin. Mateo, que había recibido una sentencia de 4 años por su cooperación, lloraba silenciosamente en la fila de atrás. Olivia apretó mi mano mientras susurraba, «Justicia, abuela. Finalmente justicia». Pero para mí, la verdadera satisfacción no vino de ver a Clara siendo llevada esposada de vuelta a la prisión. Vino de saber que había recuperado no solo mis bienes, sino algo mucho más valioso, mi dignidad y mi fuerza interior. Durante meses, Clara me había hecho sentir como una anciana indefensa, pero ahora sabía que seguía siendo una mujer poderosa y capaz. Después del juicio, Sebastián y yo fuimos a almorzar a un restaurante elegante del centro de la ciudad. «Señora Matilde», me dijo mientras brindábamos con champán, en mis 30 años como abogado, nunca había visto a alguien manejar una situación así con tanta inteligencia y dignidad. Clara pensó que estaba cazando a una víctima fácil, pero en realidad se enfrentó a una adversaria formidable. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. Durante los meses más oscuros de esta pesadilla, había dudado de mi propia capacidad para enfrentar la traición. Pero ahora sabía que la edad no me había debilitado. Al contrario, me había dado la sabiduría y la paciencia necesarias para derrotar a enemigos mucho más jóvenes pero infinitamente menos inteligentes. Esa noche, en mi nueva casa, Olivia y yo preparamos una cena especial para celebrar. Había invitado a Isaías, quien se había convertido en un amigo querido y confiable. También vinieron César y Virginia, quienes habían pasado meses intentando reparar su relación conmigo después de su silencio durante la humillación inicial. Durante la cena, César me pidió perdón una vez más. «Matilde», me dijo con lágrimas en los ojos, «nunca me perdonaré por no haber defendido cuando Clara te trató así. Pensé que era solo una disputa familiar, pero ahora entiendo que fue mucho más serio». Le dije que lo había perdonado hace tiempo, pero que esperaba que hubiera aprendido la importancia de defender lo correcto, incluso cuando es incómodo. «César, a veces las personas muestran su verdadero carácter en los momentos más difíciles. Espero que la próxima vez que veas a alguien siendo abusado, tengas el valor de hablar». Virginia había traído fotografías de la familia de antes de que Clara llegara a nuestras vidas. Mientras las veíamos, recordamos tiempos más felices, cuando las reuniones familiares eran realmente sobre amor y conexión en lugar de codicia y manipulación. «Matilde», me dijo, «Clara no solo te robó dinero, le robó la paz a toda la familia. Gracias por tener el valor de luchar contra ella». Olivia había comenzado a florecer durante los meses que había vivido conmigo. Sus calificaciones habían mejorado dramáticamente, había comenzado a participar en actividades escolares, y más importante aún, había recuperado la confianza en sí misma que había perdido viviendo en un hogar lleno de engaños y manipulación. «Abuela», me dijo una noche mientras estudiábamos juntas, «antes de mudarme contigo, pensaba que tal vez mamá tenía razón sobre algunas cosas. Me había hecho creer que tú eras débil, que necesitabas que otros tomaran decisiones por ti. Pero ahora veo que eres la persona más fuerte que conozco». Sus palabras me conmovieron profundamente. Clara no solo había intentado robarme a mí, había estado envenenando la mente de su propia hija contra su abuela. Pero el tiempo que Olivia y yo habíamos pasado juntas había sanado esa herida, creando un vínculo más fuerte que cualquier mentira que Clara hubiera podido inventar. Un año después del arresto, recibí una carta inesperada. Era de Mateo, escribiendo desde la prisión. A diferencia de las cartas previas llenas de excusas, esta era diferente. Por primera vez, parecía entender verdaderamente la magnitud de lo que había hecho. «Mamá», escribía, «he tenido mucho tiempo para pensar sobre mis acciones, y finalmente entiendo que no hay excusa para lo que te hice. No fue Clara quien me obligó a traicionarte,
fue mi propia codicia y cobardía. Sé que probablemente nunca podrás perdonarme, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño que causé. La carta continuaba con detalles sobre cómo había llegado a esa comprensión, sobre las sesiones de terapia en la prisión que lo habían ayudado a enfrentar sus propias fallas. Me da vergüenza admitir que durante años vi tu generosidad como debilidad, escribía. Pensé que porque eras amable y confiada, eras fácil de manipular. Ahora entiendo que tu bondad era en realidad tu fortaleza. Leí la carta varias veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, se la mostré a Olivia, quien también luchaba con sus sentimientos hacia sus padres. ¿Qué piensas, mi niña?, le pregunté. ¿Crees que tu padre ha cambiado realmente? Olivia reflexionó por un largo tiempo antes de responder. Abuela, creo que papá está empezando a entender lo que hizo, pero las palabras son fáciles de escribir. Lo que importa es lo que haga cuando salga de la prisión. Por ahora, prefiero concentrarme en la familia que tengo aquí contigo. Su sabiduría me impresionó. A los 18 años, Olivia había desarrollado una comprensión de las relaciones humanas que muchos adultos nunca logran. La traición de sus padres la había lastimado profundamente, pero también la había fortalecido de maneras que solo alguien que ha sobrevivido tal experiencia puede entender. 2 años después del juicio, mi vida había encontrado un nuevo ritmo y propósito. Había decidido usar parte de mi nueva riqueza para establecer una fundación que ayudara a otras personas mayores que habían sido víctimas de abuso financiero. Sebastián me ayudó a crear los documentos legales, y Olivia, quien había comenzado a estudiar trabajo social, se convirtió en mi asistente principal. La fundación no solo proporcionaba asistencia legal gratuita a las víctimas, sino que también educaba a las familias sobre las señales de advertencia del abuso financiero. Habíamos desarrollado talleres, folletos informativos, e incluso un programa de televisión local donde yo compartía mi historia para ayudar a otros a reconocer y prevenir situaciones similares. Durante una de las primeras conferencias públicas que di, una mujer mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Matilde, me dijo, su historia me ayudó a darme cuenta de lo que mi hijo estaba haciéndome. Pensé que estaba perdiendo la razón, pero ahora entiendo que él estaba manipulándome igual que Clara la manipuló a usted. Esos momentos me confirmaron que había encontrado mi verdadero propósito en esta nueva etapa de mi vida. Clara había intentado convertirme en una víctima silenciosa, pero en su lugar, me había transformado en una defensora poderosa para otros que enfrentaban situaciones similares. En las tardes tranquilas, cuando Olivia estaba en la universidad y la casa estaba silenciosa, me sentaba en mi jardín nuevo rodeada del aroma de los jazmines que había plantado. A veces pensaba en Clara, cumpliendo su sentencia en una celda pequeña, finalmente enfrentando las consecuencias de años de manipulación y engaño. No sentía odio hacia ella, solo una profunda satisfacción por haber demostrado que la edad y la aparente vulnerabilidad no equivalen a debilidad. Clara había calculado mal desde el principio, asumiendo que una mujer mayor y recién viuda sería una presa fácil. Pero había subestimado completamente la fuerza que viene de décadas de experiencia, la sabiduría acumulada de una vida bien vivida, y la determinación férrea de alguien que ha enfrentado y superado adversidades reales. Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, sonreí al recordar las palabras exactas de Clara: sal de nuestras vidas y quédate con esa casa podrida. Esas palabras crueles se habían convertido en el regalo más valioso que había recibido en años. Mi teléfono ya no sonaba 53 veces con llamadas desesperadas. Ahora sonaba con llamadas de gratitud, de personas que habían encontrado esperanza en mi historia. Clara había tenido razón en una cosa: había salido de sus vidas para siempre. Pero no como la víctima derrotada que ella había imaginado. Había salido como una vencedora, llevándome no solo esa casa que tanto había despreciado, sino también mi dignidad restaurada, mi fuerza renovada, y la satisfacción de saber que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para aquellos que tienen el valor de luchar por ella.